10 años hace que nació Valencia Plaza y 8 desde que hizo lo propio Cultur Plaza, una apuesta decidida por el diario por poner la cultura en el centro y no en los márgenes del proyecto. Y mucho ha cambiado Valencia en estos años. Uno de los hitos recientes ha sido la apertura de Bombas Gens, además cumpliendo un doble objetivo. Por una parte, rehabilitando una antigua fábrica que echaba de menos ya un poco de mimo, y por otra parte abriendo un centro cultural de primer nivel que nos ha traído proyectos de ámbito internacional como la exposición Provoke o también artistas de la casa como Ima Femenia. También hemos contado el aterrizaje de Berklee en Valencia. La prestigiosa escuela musical llegó hace apenas una década a la ciudad, siendo esta la primera sede europea desde su nacimiento. Además, este año mismo han confirmado que seguirán aquí hasta al menos 2041. En estos años además han sido los de la primera ampliación del IBAM, con su 30 aniversario abrió su primera subsede, en este caso en Alcoy, y también los de la transformación del Centro del Carme en Centro de Cultura Contemporánea. En las sombras, la convulsa desaparición del Círculo de Bellas Artes o el cierre del Palau de la Música tras el desprendimiento de parte de su techo. También citas con la justicia con el caso IBAM o el caso Palau, que han teñido la imagen de la cultura valenciana. Por otra parte, otra cuenta pendiente es dar salida a la Ciudad de la Luz, que no podrá tener, tristemente, un final de cine. Y dejamos a un lado las sombras porque estos años también han sido los del renacer de la Mostra, que tras 6 años de vacío han vuelto a llenar las salas de cine, reivindicándose como el festival para conectar el audiovisual mediterráneo. Pero este 10º aniversario no es un punto y final, es un punto y seguido. Prueba de ello es el proyecto Valencia Capital Mundial del Diseño. Fue en septiembre del 2019 cuando Valencia fue elegida sobre Bangalore, un camino que desde Cultur Plaza no solo hemos contado, sino que ya soñamos antes de que fuera una realidad. Ahora toca a la administración pública y también las empresas tomar nota. Desde Cultur Plaza seguiremos contando las idas y venidas de los profesionales del diseño. El futuro también dibuja el aterrizaje del Caixa Forum, que rehabilitará el Ágora para que deje de ser un elefante blanco. También hará lo propio con el Palau dels Valeriola, el Centro de Arte Hortensia Herrero, que llegará dentro de muy pocos años. Por cierto, también nos vemos en los Goya.